2.556. Ese es el número de víctimas que Guanajuato reportó en el primer semestre de 2026 por incumplimiento de pensión alimenticia. Segundo lugar nacional, el estado con más denuncias contra padres deudores en todo México, después del Estado de México. 2.556 mujeres y niños en Guanajuato que dependen de que el sistema legal las proteja de hombres que no quieren cumplir su responsabilidad. Y en ese estado exactamente, en ese contexto exactamente, el gobierno eligió contratar a Cristian Nodal para el Festival del Globo de León con dinero público. Un hombre acusado de no haber firmado los permisos de viaje de su propia hija. Un hombre cuya demanda legal se cayó porque sus propios abogados dejaron de ir al juzgado. Un hombre señalado por colectivos feministas como el símbolo perfecto de exactamente lo que el estado de Guanajuato tiene más denuncias en el país. Eso, señoras, es lo que vamos a analizar hoy. La ley Sabina, lo que es, lo que puede hacer. ¿Y por qué en Guanajuato específicamente se convirtió esta semana en el arma legal más poderosa que Cazzu y cualquier madre en su situación tienen disponible? Al final de este video van a entender por qué esta ley, que suena técnica y aburrida, es en realidad la historia más explosiva de toda esta semana. Las que creen que la ley tiene que ponerse del lado de las madres y de los hijos, no de los padres que huyen de su responsabilidad, suscríbanse ahora al canal y activen la campanita. Aquí decimos lo que los medios grandes no dicen. Vamos a empezar por explicar exactamente qué es la Ley Sabina, porque muchas personas han escuchado ese nombre en las últimas semanas, pero no saben exactamente qué significa ni qué hace. La Ley Sabina es una propuesta legislativa que surgió en 2021, creada por la activista oaxaqueña Luz Vázquez Ruiz a partir de su experiencia personal con un padre deudor. Lo que propone es simple y poderoso: crear en todos los estados de México un registro público nacional de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos y modificar los códigos civiles y penales para establecer sanciones reales y efectivas contra esos hombres. No amenazas vacías, sanciones, que queden registrados públicamente, que haya consecuencias reales, que el sistema deje de proteger a los padres que huyen y empiece a proteger a las madres y a los hijos que los padres abandonan económicamente. La Ciudad de México ya aprobó la Ley Sabina en mayo de 2024, con una disposición que incluye penas de entre 2 y 6 años de prisión para quienes, además de no pagar la pensión alimenticia, ejerzan violencia vicaria, que es el término legal para referirse al uso de los hijos como herramienta de daño contra la madre. En Guanajuato, la ley todavía está en discusión en el Congreso Estatal, pero los colectivos feministas que llevan años empujando para que se apruebe están más activos que nunca, especialmente después de lo que pasó esta semana con el Festival del Globo y con Nodal. Anoten esto, porque es el dato que cambia todo. Guanajuato no es un estado cualquiera en esta historia. Guanajuato es el segundo estado de México con más denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia en el país. 2.556 víctimas en solo 6 meses de 2026. Solo Celaya, uno de los municipios de Guanajuato, tiene 630 víctimas de este delito, lo que lo convierte en el municipio con más víctimas del país. En Guanajuato hay madres que llevan años peleando en juzgados para que el padre de sus hijos cumpla con lo que la ley le exige. Hay niños que no reciben lo que necesitan para comer, para estudiar, para vivir con dignidad, porque sus padres decidieron que no les importa cumplir con esa responsabilidad. Y en ese estado, con esa realidad, el gobierno de León eligió traer a Cristian Nodal a un festival familiar pagado con dinero de los impuestos. El colectivo Ley Sabina Guanajuato no tardó ni un día en reaccionar con un comunicado que decía exactamente lo que todo el mundo estaba pensando: que traer a Nodal a un espectáculo familiar en el estado, con más denuncias por padres deudores, es una burla para las madres autónomas de Guanajuato. Ya ven a dónde va esto, porque la reacción del colectivo Ley Sabina Guanajuato ante la presencia de Nodal en el Festival del Globo no fue solamente una queja de activistas. Fue la puesta en práctica de algo que ese colectivo lleva años intentando lograr: que las instituciones públicas, incluyendo los gobiernos locales que organizan eventos con dinero de los impuestos, incorporen criterios de responsabilidad social en sus decisiones. Que no sea suficiente con que un artista sea famoso o con que llene Venue para que el gobierno le pague el show. Que también importe si ese artista es congruente con los valores que ese gobierno dice defender.
y que si un gobierno invita a un artista que ha sido señalado por comportamientos que contradicen directamente las prioridades sociales del Estado, el público tenga el derecho de señalarlo y de exigir explicaciones. Nadie ha explicado esto todavía con esta claridad. El colectivo Ley Sabina Guanajuato presentó su inconformidad diciendo literalmente que la presencia de Nodal en el Festival del Globo avala los actos de violencia vicaria en el Estado. Violencia vicaria, señoras, es el término técnico, pero su significado es muy sencillo. Es cuando un padre usa a sus hijos como herramienta para dañar a la madre. Cuando no firma los permisos de viaje de la hija, no porque tenga razones legítimas, sino para hacerle la vida imposible a la mamá. Cuando presenta una demanda que después abandona sin dar explicaciones, no porque haya resuelto la situación, sino para desgastar a la otra parte. Cuando no coopera con los acuerdos de custodia de maneras que obligan a la madre a gastar tiempo, dinero y energía en procesos legales interminables. Eso es violencia vicaria. Y el colectivo está diciendo que Nodal encaja en ese perfil. Hablemos ahora de algo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con una resolución que salió en enero de 2026 y que es directamente relevante para la situación de Casu con Nodal. El 7 de enero de 2026, la SCJN resolvió por unanimidad que el derecho a recibir pensión alimenticia es imprescriptible e irrenunciable. Eso significa, en lenguaje simple, que no importa cuánto tiempo pase sin que se pague la pensión, el deudor siempre debe el dinero que no pagó. No hay manera de que prescriba, no hay manera de que desaparezca y el pago parcial no exime al deudor del resto. Eso lo resolvió la Corte Suprema de México el 7 de enero de este año. Y eso, señoras, es exactamente el tipo de protección legal que Casu necesita si las acusaciones sobre el comportamiento de Nodal con respecto a la manutención de Inti resultan ser ciertas, esperen. Porque lo que viene ahora conecta todo lo anterior con algo que le da a esta historia una dimensión que va mucho más allá del chisme de famosos. La ley Sabina no es solamente sobre dinero, es sobre reconocer que la violencia contra una mujer no tiene que ser física para ser real. Puede ser económica. Puede ser a través de los hijos, puede ser usando el sistema legal como herramienta de desgaste. Y todas esas formas de violencia que durante mucho tiempo fueron invisibles para la ley están siendo nombradas y combatidas con herramientas legislativas nuevas que el activismo de mujeres como Luz Vázquez Ruiz ha logrado construir con años de trabajo. Cazú, aunque sea argentina, aunque no sea la que propuso la ley, se convirtió en el símbolo de exactamente esta problemática en México. Su historia tocó una herida muy profunda en millones de mexicanas que reconocen en lo que ella vivió algo que ellas también vivieron o que vieron vivir a alguien cercano. La pregunta que todas tienen en la cabeza en este momento es esta. ¿Puede la ley Sabina afectar directamente a Nodal? Y la respuesta, que conviene dar con precisión, es que depende de varios factores. Primero, de que la ley se apruebe en los estados donde Nodal tiene actividad regular, que incluye Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, entre otros. Segundo, de que las acusaciones sobre su comportamiento con respecto a la pensión de Inti y a los permisos de viaje sean verificadas y formalizadas en un proceso legal. Y tercero, de que el concepto de violencia vicaria aplicado a su caso sea acreditado por los tribunales correspondientes. Ninguna de esas tres cosas ha ocurrido todavía de manera formal y oficial. Pero el hecho de que los colectivos feministas ya estén usando el lenguaje de la ley Sabina para señalarlo públicamente dice que el camino hacia ese tipo de consecuencias legales ya está siendo trazado. Hay algo más que conviene decir sobre el papel específico que jugó el Festival del Globo de León en todo esto, porque ese evento fue el catalizador que activó la conversación sobre la ley Sabina y Nodal en esta semana específica. El Festival del Globo es un evento grande, de reconocimiento nacional, pagado con dinero del gobierno de León. Y cuando ese gobierno eligió a Nodal como artista del festival, el colectivo Ley Sabina Guanajuato tuvo un argumento que va más allá de la opinión personal. El argumento de que el dinero público de un Estado que lidera las denuncias por padres deudores no debería ir a patrocinar el show de alguien señalado por ese mismo comportamiento. Ese argumento no es un juicio de valor subjetivo. Es una pregunta de coherencia institucional. Y esa pregunta, señoras, es exactamente la que las instituciones tienen más dificultad para responder sin quedar mal. Hablemos también de algo que conecta la ley Sabina con la historia personal de Cazú de una manera que el propio colectivo señaló.
Casu reaccionó a la propuesta legislativa mexicana hace unos meses cuando se hizo pública su avance en varios estados, y su reacción fue de apoyo y de emoción genuina. No lo hizo como estrategia política. Lo hizo porque la propuesta describe exactamente la situación que ella vivió. Una madre que quería viajar con su hija para poder trabajar y estar con ella al mismo tiempo, y un padre que no firmó los papeles que hacía falta firmar para que eso fuera posible. Eso es lo que la ley está diseñada para prevenir. Y que la propia Cazú haya reaccionado con emoción cuando se enteró de que una ley mexicana lleva el espíritu de lo que ella vivió, dice algo sobre cuánto resonó en ella ese reconocimiento institucional de su historia. Hay algo más que vale la pena decir sobre el contexto más amplio de por qué la ley Sabina está ganando fuerza en México en este momento específico. Porque no es casualidad que esta ley esté siendo debatida en más congresos estatales ahora que hace 2 años. Una parte de esa aceleración tiene que ver con el hecho de que la historia de Cazú y Nodal puso el tema de los derechos de las madres en el centro de la conversación pública de una manera que ninguna campaña de activistas habría podido lograr por sí sola. Cuando millones de personas seguían en tiempo real una historia de una madre con un bebé recién nacido cuyo papá se casó con otra y no firmaba los permisos para que la niña viajara, esa historia hizo visible un problema que ya existía en millones de familias mexicanas, pero que no había tenido esa exposición mediática. Y esa visibilidad, aunque nadie la buscó de manera deliberada, aceleró conversaciones en los congresos que se habrían tardado años más en llegar. Hay algo que conviene decir sobre la diferencia entre la ley Cazú, que es el nombre popular que circula en redes para las iniciativas de protección a madres inspiradas en su historia, y la ley Sabina, que es el nombre oficial de la propuesta legislativa que viene de 2021. Muchas personas los usan como sinónimos y eso crea confusión. La ley Sabina es una ley real, con nombre oficial, propuesta por una activista real llamada Luz Vázquez Ruiz, que busca un registro público de deudores alimentarios y sanciones concretas para ellos. La popularmente llamada Ley Cazú es el nombre coloquial que el público mexicano le puso a las iniciativas legislativas que se aceleraron precisamente porque la historia de Cazú y Nodal las hizo visibles. Las dos apuntan en la misma dirección: proteger a las madres y a los hijos de los padres que no cumplen. Pero la ley Sabina tiene un marco legal formal, ya fue aprobada en Ciudad de México y está avanzando en Guanajuato y otros estados. Es esa ley la que tiene el diente legal real para afectar a alguien en la situación de Nodal si se aprueba en el estado correcto. Vamos a hablar también de algo que tiene que ver con el impacto económico de estas leyes cuando se aplican, porque ese es el aspecto que más podría afectar directamente a alguien como Nodal. En los estados donde la ley Sabina ya está vigente o donde el registro de deudores alimentarios existe, un artista que esté en ese registro puede enfrentar consecuencias que van más allá de las legales. Puede perder contratos con marcas que no quieren asociarse a alguien con ese historial. Puede ver canceladas presentaciones en eventos públicos que tienen criterios de responsabilidad social. Puede encontrarse con que promotores y organizadores de eventos privados prefieren no contratarlo para evitar el activismo que viene asociado con su nombre en ciertos contextos. Nada de eso es automático ni está garantizado. Pero el precedente de lo que pasó en Guanajuato, donde el colectivo logró que la presencia de Nodal en el Festival del Globo fuera cuestionada públicamente, muestra que ese tipo de presión puede tener efectos reales, aunque no sea a través de un proceso legal formal. También hay algo que vale la pena decir sobre el contexto más amplio en el que la ley Sabina está siendo debatida en México, porque eso explica por qué esta semana específicamente el tema estalló en redes con la fuerza que tuvo. México tiene una deuda histórica con las madres en términos de protección legal. Según datos del INEGI, 3 de cada 4 hijos de padres separados en México no reciben pensión alimenticia. 3 de cada 4. Eso significa que, si ven a 4 familias con padres separados, en 3 de ellas la madre está cargando sola con todo el peso económico de criar a sus hijos, mientras el padre vive su vida sin consecuencias legales reales. Esa estadística no es nueva. Lo que es nuevo es que una historia de famosos la hizo visible de una manera que la estadística sola nunca hubiera logrado. Y esa visibilidad, señoras, es la que está acelerando las reformas legislativas que llevan años esperando. Hay también algo que nadie está diciendo sobre la relación entre el Festival del Globo de León
y el argumento que los colectivos tienen para pedir que el gobierno sea más selectivo con quién contrata. El gobierno de León no tiene la obligación legal de cancelar a Nodal. La ley Sabina todavía no está aprobada en Guanajuato, lo que significa que las acusaciones contra Nodal, aunque documentadas en términos periodísticos, no tienen todavía un respaldo legal formal que obligue a ninguna institución a tomar medidas contra él. Pero lo que los colectivos están haciendo no es solamente pedir una acción legal. Están haciendo algo más fundamental. Están construyendo el argumento moral y político de que el dinero público tiene que ser congruente con los valores que el Estado dice defender. Y ese argumento, aunque no tenga dientes legales inmediatos, tiene un peso político que los funcionarios que organizan esos eventos se empiezan a sentir cuando su decisión se convierte en escándalo nacional. Conviene también mencionar algo sobre cómo reaccionó la propia CASU cuando supo que los colectivos feministas mexicanos la estaban utilizando como símbolo en su lucha. No de manera calculada, señoras, de manera genuina. CASU expresó en distintos momentos su apoyo a las iniciativas mexicanas de protección a las madres y su reacción ante el hecho de que una propuesta legislativa en México estuviera siendo llamada popularmente Ley CASU fue de emoción y de gratitud, no de orgullo estratégico, de gratitud real, de la que siente quien nunca esperó que su historia privada terminara siendo el catalizador de algo que protege a otras personas. Y esa autenticidad de reacción, señoras, es exactamente lo mismo que el público reconoce en su música, en sus conciertos, en la manera en que parece un concierto para hablar de lo que le duele. No hay nada fabricado en la relación entre CASU y el movimiento de la Ley Sabina, y eso, precisamente por eso, es lo que le da tanto peso a esa relación. También hay algo que vale la pena mencionar sobre la historia personal detrás de la Ley Sabina que le da todavía más fuerza al argumento de los colectivos en Guanajuato. Alejandra Cárdenas, quien eligió nombrarse Ale Sabina como activista, inició su lucha después de año y medio de batallas legales para obtener pensión alimentaria para su hija. Y su historia, que podría parecer un caso individual, resultó ser la historia de miles de mujeres en Guanajuato que estaban viviendo exactamente lo mismo. En Guanajuato, la ley actual sobre deudores alimentarios tiene debilidades que los propios abogados defensores de los deudores explotan sistemáticamente. Ale Sabina fue a los juzgados, vio cómo el sistema favorecía al deudor y decidió que en lugar de rendirse, lo que tenía que hacer era cambiar el sistema. Eso la llevó al activismo. Y ese activismo llevó al colectivo Ley Sabina Guanajuato, que esta semana fue el que salió a decirle al mundo que traer a Nodal al Festival del Globo era una burla. Una mujer que empezó peleando por la pensión de su hija terminó siendo parte del movimiento que puso a Nodal en el centro de la conversación más incómoda que ha tenido en todo el año. Eso, señoras, es lo que pasa cuando el activismo y el chisme de famosos se cruzan en el momento correcto. Y hay algo más que nadie ha conectado todavía con la suficiente claridad. El hecho de que Guanajuato sea el segundo estado con más denuncias por padres deudores no es un dato aislado que aparece en esta historia por casualidad. Hay una razón por la que ese estado específicamente tiene ese problema, específicamente en el nivel que lo tiene, y tiene que ver con la combinación de factores culturales, económicos y legales que hacen que en Guanajuato sea especialmente difícil para una madre conseguir que el padre de sus hijos cumpla. Eso es parte de lo que el colectivo Ley Sabina Guanajuato está señalando cuando dice que el gobierno local tiene que ser más responsable en las señales que manda. Cuando un estado tiene ese problema en ese nivel, cuando 2.556 personas en 6 meses son víctimas de incumplimiento de pensión alimenticia, el gobierno de ese estado tiene la responsabilidad de no usar el dinero de esas mismas personas para patrocinar el show de alguien señalado por ese mismo comportamiento. Ese argumento, señoras, es simple y es poderoso, y no requiere que la ley Sabina esté aprobada para hacerse válido. Antes de llegar al cierre, hay algo que conviene decir directamente sobre lo que significa todo esto para Inti, porque en el fondo de toda esta historia legal y política hay una niña de casi 3 años que no tiene voz en nada de lo que está pasando, pero que va a vivir las consecuencias de todo ello durante mucho tiempo. Las leyes que se están construyendo ahora, como la ley Sabina, son leyes que van a existir en el futuro que Inti va a vivir como adulta. Si esa ley protege a las madres de manera efectiva, Inti va a crecer en un México donde su historia,
o una historia parecida a la de su mamá tiene más protección legal que la que existía cuando ella nació. Y si Nodal resulta ser señalado formalmente bajo las disposiciones de esa ley, el registro de lo que pasó en esta historia va a existir en el sistema legal mexicano mucho después de que los medios hayan pasado a otra historia. Eso, señoras, es el legado más concreto de todo este escándalo, el impulso que le dio a una reforma legislativa que protege a madres reales con problemas reales. También hay algo que conviene mencionar sobre el silencio de Ángela Aguilar ante la ley Sabina y ante las denuncias del colectivo en Guanajuato, porque Ángela es la esposa de Nodal, es la persona que está más directamente vinculada a él en términos de imagen pública, y ante un colectivo feminista que acusa a su esposo de comportamientos que avalan la violencia vicaria, Ángela no dijo nada. No salió a defender a Nodal, no salió a desmentir las acusaciones, no salió a decir que las preocupaciones del colectivo son exageradas o injustas. El mismo silencio calculado que usa la familia Aguilar ante todo lo que les incomoda. Y ese silencio, en este caso específico, tiene un peso especial, porque callar ante una acusación de violencia vicaria hacia tu esposo no es discreción, es complicidad silenciosa, o al menos eso es como lo está leyendo mucha gente. Hay una pregunta que vale la pena hacerse sobre el futuro de la ley Sabina en Guanajuato específicamente y que tiene consecuencias directas para lo que podría pasar con Nodal en ese estado. Si el Congreso de Guanajuato aprueba la ley en los próximos meses y dado que el Estado ya tiene el segundo nivel más alto de incumplimiento alimentario del país, esa aprobación es políticamente urgente, entonces cualquier artista que esté en el registro de deudores alimentarios no podría ser contratado con dinero público en ese Estado. Eso significa que, si las acusaciones contra Nodal se formalizan legalmente y él termina en ese registro, el gobierno de Guanajuato no podría volver a contratarlo para ningún evento público. Ese es el arma legal real que el colectivo está construyendo. No solamente quejarse de que lo invitaron esta vez. Construir el marco legal para que en el futuro no puedan invitarlo. Y ese marco, señoras, ya está siendo discutido en el Congreso Estatal gracias en parte al escándalo que generó la presencia de Nodal en el Festival del Globo esta semana. También conviene decir algo sobre lo que este tipo de debate significa para la sociedad mexicana en términos más amplios, porque el hecho de que un colectivo feminista de Guanajuato pueda generar en una semana una conversación nacional sobre la responsabilidad de los padres, usando como caso paradigmático la historia de un cantante famoso, muestra que los mecanismos de presión social han cambiado de manera fundamental con las redes sociales. Antes, estas organizaciones tenían dificultad para llegar a audiencias masivas. Ahora, cuando su causa coincide con una historia mediática de alto impacto, tienen la capacidad de llegar a millones de personas en horas. Y esos millones de personas, que de otra manera nunca habrían escuchado hablar de la ley Sabina o del problema de los deudores alimentarios en Guanajuato, ahora la conocen. Eso, señoras, es un cambio real. Y Cristian Nodal, quizás sin quererlo, se convirtió en el catalizador de ese cambio esta semana. Hay una última cosa que vale la pena dejar para que la piensen en los próximos días, señoras, y tiene que ver con el mensaje que esta historia completa, la del Festival del Globo, la del colectivo Ley Sabina Guanajuato, la de las 2.556 víctimas en 6 meses, le manda a cualquier artista que esté en la misma situación que Nodal, porque Nodal no es el único. Hay otros artistas famosos en México y en Latinoamérica que tienen señalamientos similares relacionados con sus responsabilidades como padres, y ninguno de ellos ha tenido que enfrentar el nivel de escrutinio público que está enfrentando Nodal en este momento. La diferencia entre Nodal y esos otros artistas es que la historia de Cazzu se volvió viral de una manera que ninguna de las otras historias lo hizo, y esa viralidad creó los colectivos, aceleró las leyes y colocó el tema en el centro de la conversación nacional de una manera que ya no se puede ignorar. Eso significa que lo que le está pasando a Nodal esta semana en Guanajuato, con los colectivos y con la ley Sabina, es el precedente que va a afectar a todos los artistas con historial similar que vengan después de él. El primero siempre paga el precio más alto del cambio, y Nodal, en esta historia específica, es el primero. Y para cerrar del todo, hay algo que este video les quiere dejar que va más allá de esta semana y de esta familia específica. La ley Sabina, la ley Cazzu, los colectivos feministas de Guanajuato,
la resolución de la Suprema Corte de enero de 2026. Todos esos elementos son partes de un cambio más grande que está ocurriendo en México con respecto a cómo el sistema legal trata a las madres y a los hijos de padres que no quieren cumplir. Ese cambio es lento. Ese cambio es frustrante para quienes lo están esperando, pero está ocurriendo. Y parte de la razón por la que está ocurriendo en este momento con esta velocidad es que una historia de famosos, la historia de Casu y Nodal, la puso en el centro de la conversación de millones de personas que de otra manera nunca habrían estado pensando en esto. Eso no hace que lo que Nodal hizo sea menos grave si se confirma, pero sí significa que algo bueno podría salir de todo este escándalo para las mujeres mexicanas que llevan años esperando que el sistema legal las proteja mejor. Y eso, señoras, es la única buena noticia que este canal puede sacar de una historia que en todo lo demás ha sido complicada, dolorosa y llena de personas que resultaron heridas. Dejen en los comentarios qué piensan, señoras. ¿Creen que la ley Sabina debería aplicarse al caso de Nodal si se prueba que no cumplió con sus obligaciones como padre? ¿Y qué dicen de la decisión del gobierno de Guanajuato de contratarlo para el Festival del Globo en el estado con más denuncias por padres deudores del país? Leemos todos los comentarios y en cuanto haya novedades sobre la ley Sabina en Guanajuato o sobre el proceso legal entre Cazú y Nodal, acá van a ser las primeras en enterarse. Si sienten que las madres mexicanas merecen leyes que de verdad las protejan y gobiernos que sean congruentes con esas leyes, que ese like sea la señal de que están de acuerdo. Activen la campanita. Esta historia todavía tiene muchos capítulos por venir.